Muy buenas noches, compañero, ¿no? Primeramente, agradeciendo por la oportunidad para realizar esta ponencia, que la he nombrado, pues, las TICs como estrategia metodológica para la enseñanza de química del hardware. Bien, soy docente de una institución educativa pública y entonces me enfrenté, en primer lugar, a un desafío, ¿no? El desafío de la abstracción en la enseñanza de esta disciplina. Me corresponde trabajar en el bachillerato, donde hay una especialidad técnica que se llama, pues, Bachillerato Técnico Informática, y hoy pues también ha sido nombrado como soporte informático. En ese contexto me encontré ya hace varios años con varias limitaciones, ¿no? Quiero compartir esta experiencia. En primer lugar, pues la naturaleza mismo de la química, con sus conceptos abstractos, pero también me encontraba que en la institución pues carecíamos de laboratorios de ciencia, ¿no? Para la práctica de química concretamente. Y además tenía un fraccionamiento entre el área científica con química y el área técnica. Estaban totalmente separadas y cada una tenía sus objetivos que no compartían nada en común. Pero entonces, analizando el contexto, veía que también teníamos oportunidades en la institución. Entonces, la primera oportunidad que teníamos allí es contar con laboratorios de informática, sala audiovisual y también móviles de los estudiantes que, pues, a pesar que tienen limitaciones, también podrían representar como elementos para poder realizar un trabajo, ¿no? Entonces, surge en esa investigación, encontré, y creo que de ahí ya no me he apartado desde hace varios años, a PET, que ha sido una de las herramientas principales en ese proceso investigativo. ¿Por qué? Porque ha sabido suplir la carencia de los laboratorios, pero también nos ha dado entornos interactivos lúdicos, que el cual conocemos todos, que son las características propias. Una exploración y descubrimiento activo en ese proceso de aprendizaje, lo que ha correspondido pues precisamente como un puente entre el laboratorio real, que en este caso está ausente, pues, y un laboratorio o unas prácticas de tipo virtual. Esto para alcanzar un objetivo que ha sido pues prácticamente integrar estas dos disciplinas, ¿no? La parte científica y la parte técnica han estado anteriormente y por tradición fraccionada, ¿no? Entonces, recordando cómo se lo ha dado tradicionalmente a la química, pues no, sabemos que desde los conceptos abstractos que están manejados de los elementos químicos, las valencias, los símbolos, la nomenclatura, la simbología en general, pues ahora a través de el contexto de la especialidad de informática, me me he podido enfocar para que precisamente aquel contenido que me corresponde enseñar dentro del currículo oficial, pues ponga como objeto central, pues, a los mismos materiales electrónicos, es decir, a los dispositivos como las computadoras. Es así pues que aquí puedo compartir los diferentes aspectos que he podido rescatar como la parte más importante del uso de PET, ¿no? Entonces vemos del lado izquierdo pues los elementos químicos que tenemos que están incluidos en el currículo oficial, pero también cómo podemos desde la perspectiva del uso de PET enfocarlo al estudio de los elementos constitutivos de los dispositivos electrónicos, ¿no? Las computadoras, ¿no? Precisamente, pues, en primer lugar, pues, lo trataba de conectar con uno de los módulos. Los estudiantes de este bachillerato pues reciben módulos de formación profesional y el principal que tenía un acercamiento pues era uno que es el módulo de soporte técnico. Es cómo estaban estructurados o cómo están dispuestos todos aquellos elementos constitutivos en el interior del equipo de informático. Y es así pues que podemos identificar pues que estructuralmente un mainboard, por decir, está constituido por cobre, oro, plata y también pues otros elementos como el litio, que están fundamentalmente estructuradas las baterías. Entonces, a partir de ese enfoque, empecé pues a trabajar con PET y era la herramienta que me podía facilitar una comprensión, una transposición didáctica prácticamente para encontrar
la química del hardware, que es la que actualmente estoy y continúo investigando y trabajando, ¿no? Entonces, la química del hardware la estoy proponiendo como esa transposición donde vamos a trabajar desde el punto de vista químico, pero dentro de los módulos de formación del profesional que tiene este bachillerato, ¿no? Entonces, pero para esto había que estudiar también el currículo. Nos conocemos todos que el currículo de química es tradicionalmente muy amplio, que comprende muchos elementos que en ocasiones, y eso también trabajando con los colectivos pedagógicos, incluido también los estudiantes, pues veíamos que dentro del resultado, dentro del análisis que se hacía, pues había temas que realmente no tenían la mayor relevancia. Entonces, a partir de allí, pues se generó, basado y fundamentado en la teoría de Talenker, de Vicente Talenker, que habíamos que plantear una pregunta generadora, ¿no? Entonces esa pregunta generadora, pues, la relacionamos con los conceptos químicos y por qué un equipo de cómputo falla. Entonces, basado en esa propuesta, en ese análisis, con esa pregunta generadora, pues poder manipular diferentes variables y es allí donde ingresa PET para poder, a partir de esas prácticas y acompañado de la inteligencia artificial también, localizar esas posibles soluciones para aquellos problemas que puede presentar un equipo, ¿no? ¿Para qué? Para que haya una transferencia y una aplicación del rigor científico en la puesta en práctica y alcanzar los objetivos disciplinares. ¿Qué nos permite PET? Bueno, conocemos que PET nos ayuda a obtener la visibilidad de aquello que no podemos ver. Inclusive, en la experiencia, en muchas ocasiones habría las inquietudes de, bueno, ¿y cómo, profesor, usted puede demostrar que los átomos tienen tales características o elementos? Entonces, a través de esta herramienta, pues es lo que me ha permitido, pues, hacer esa transposición didáctica, ¿no? Donde pueden los estudiantes manipular prácticamente la forma, a partir de estos modelos de átomos y moléculas, inclusive para las reacciones químicas, ¿no? Lo que antes era solamente desde una dimensión de una fórmula abstracta en el pizarrón, ahora se convierte en una experiencia visual, dinámica e interactiva, ¿no? De todas las prácticas, pues he querido aquí compartir precisamente pues la modelización de la conductividad a través de el circuito, del kit de construcción del circuito, ¿no? Donde a través de esto podemos demostrar el comportamiento de electrones de valencia, los efectos de la resistencia de los metales y de las características que pueden poseer aquellos metales como el oro, el cobre, entre otros, ¿no? Entonces, existen otras, desde el mismo estudio del modelo atómico, desde el estudio de las reacciones químicas, pero a través de este es uno de las prácticas que más me han dado resultados, ¿no? En esa explicación. En el año 2025, pues, tuve la oportunidad de hacer un pequeño estudio en la institución después de haber aplicado y a través de este estudio, pues, también pude obtener resultados para publicarlos y encontré que el 73% de los estudiantes habían alcanzado un mejoramiento en ese aprendizaje gracias a toda la serie de diferentes simuladores, de los cuales resaltaba en una gran cantidad de prácticas la intervención de PET, ¿no? Y entre otras herramientas que también nos han permitido realizar esta práctica, ¿no? ¿Qué podemos demostrar aquí? Por ejemplo, también otra de las preguntas que podíamos generar para poder inquietar a los estudiantes, ¿por qué existe también corrosión en aquellos elementos? ¿Por qué a partir de la acumulación de ciertas moléculas, como por ejemplo la presencia del polvo, puede también ocasionar una corrosión o un agitamiento que podrían dificultar el proceso de conductibilidad de la electricidad, ¿no? Entonces, a través de la química de la oxidación y a través de la práctica podemos identificar este aspecto, ¿no? También, cómo podemos también estructurar o cómo podemos visualizar la modelización de los electrones, ¿no? A partir de la misma conducción de los electrones en la corriente eléctrica, cómo podemos modelar aquello que llamamos el mar de los electrones, ¿no? Lo que permite ver a los alumnos aquellos electrones de valencia que se mueven libremente a través de los metales y también en algunos semimetales.
¿Cómo destacamos aquí? Pues yo lo destaco porque el ciclo del pensamiento, el ciclo del pensamiento químico que es lo que trato de buscar a través de esta práctica con PET. Primero un análisis, analizando el problema a través de la indagación del problema técnico real. Luego, para comprender esa situación a través del uso del sumador PET para finalmente resolver un problema, ¿no? A través de la modelización, construcción científica y la transferencia y resolución de fallos que puede presentar un dispositivo electrónico. Todo esto enfocado, pues, en el análisis del ciclo del pensamiento químico. La evaluación. Bueno, en el proceso evaluativo, también el laboratorio, todos estos, los laboratorios me permiten realizar un diagnóstico técnico para a partir de una práctica o de un problema decir pues que podría ser alternativamente algún tipo de problema que presente, ¿no? La evaluación también me permite medir las competencias digitales y desarrollo del pensamiento computacional que los estudiantes pueden utilizar a través de la indagación y de la investigación, ¿no? Y por supuesto, la intervención de la IA como tutor de esas herramientas de retroalimentación inmediata, ¿no? El objetivo principal de esta exposición pues, es compartir y que más compañeros puedan vincularse a realizar y a utilizar todo este tipo de herramientas, ¿no? Y como lo dice Vicente Talenger, el objetivo de la educación científica y técnica no es saber cómo usar la tecnología, sino entender los modelos que la gobiernan. Muchas gracias, compañero.